Nuestro siguiente tema es campo eléctrico. Es casi lo mismo que la ley de Coulomb, excepto por alguna cosa. Bien, estas dos esferitas son dos imanes, pero imagínense que son dos cargas. Ahorita no me importa el signo ni el valor. ¿Qué es lo que pasa si yo reduzco la distancia? Obviamente va a haber una atracción, es decir, la fuerza de atracción va a ser mayor. Ok. Aquí no quiere decir que no tengan fuerza de atracción. Lo que pasa es que la distancia es relativamente grande como para poder influenciarse una a la otra. En la ley de Coulomb se toman el valor de las dos cargas. En el caso de campo eléctrico, en el tema de campo eléctrico, imagínense que se quita esta carga. Y se dice, esta carga, ¿qué influencia tendrá sobre esa carga puntual de prueba? ¿Qué significa una carga puntual de prueba? Es decir, que no está ahí, pero aquí están las líneas de campo eléctrico y hay una cierta influencia sobre ese punto. Obviamente las líneas de campo eléctrico son esféricas, o dicho de otra manera, isotrópicas, en todas direcciones iguales, es decir, como una esferota, todo alrededor de esa esfera. Eso significa isotrópicas. En esta imagen podemos ver cómo esta carga está teniendo una influencia sobre esta carga puntual, es decir, una carga de prueba o una carga que ya no está ahí, y estas son sus líneas de campo eléctrico. En este caso, la carga puntual está siendo repelida, pero en este caso, la carga puntual está siendo atraída. Aquí en este caso, la carga fuente Q1 es positiva y decimos que está repeliéndola. ¿Por qué? Porque la carga puntual siempre se toma positiva. Entonces, si esta es positiva, va a repeler a esta. Pero aquí es una carga negativa. Entonces, si esta carga puntual siempre se considera positiva, entonces si esta es negativa, entonces la va a estar atrayendo. Por eso la dirección de los campos eléctricos. El tema de campo eléctrico es muy similar al de la ley de Coulomb y se hace o se trabaja de la misma manera, solo que con esta fórmula. La intensidad del campo eléctrico es igual a la constante que ya vimos de Coulomb por el valor de la carga 1, es decir, la carga física, dividida entre la distancia al cuadrado que separa la carga con la carga puntual de prueba. Esto nos va a dar una fuerza sobre una carga y las unidades son newton sobre coulombios. ¿Por qué? Porque las unidades de fuerza son los newton y las unidades de carga son los coulombios. La fuerza significa, la F significa fuerza y la Q carga. Siguiente tema, materiales conductores y aislantes. ¿Qué es un material conductor? Bueno, ustedes saben que hay muchos materiales conductores de electricidad, es decir, aquellos que presentan baja resistencia al paso de la corriente eléctrica. De los mejores conductores es el oro, la plata, el cobre, aluminio, hierro o fierro. La gran mayoría de los conductores, es decir, de los alambres y cables para conducir electricidad, son de cobre. No se hacen de oro, aunque ese es mejor conductor porque saldrían muy caros, ni de plata por lo mismo. Entonces se hacen de cobre y aún así ahorita existe un problema de que se roban los
cables de cobre para venderlo al kilo. Entonces ya los están haciendo de aluminio. ¿Para qué? Para que sean más ligeros y más económicos y ya no llamen la atención por el cobre. Pero el cobre es un buen conductor, digamos, relación calidad-precio muy bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos el dibujo de un átomo de un material conductor. ¿Cuáles son los buenos materiales? Bueno, en química seguramente vieron el átomo de Bohr y les dijeron que está el núcleo y después están lo que vienen siendo las órbitas donde los electrones están girando alrededor del núcleo. Cada una de esas órbitas se complementa con cierto número de electrones y a la última órbita se le llama capa de valencia u órbita de valencia. Por lo tanto, a los electrones que están en esa capa se les considera electrones de valencia. Acuérdense, la valencia es la última capa o la última órbita del átomo. Los electrones que están ahí se les considera electrones de valencia. Bien, los buenos conductores se caracterizan por tener un solo electrón, o en este caso tiene dos, pero generalmente tienen un electrón en su capa de valencia, es decir, que fácil se puede liberar para generar la corriente eléctrica, que más adelante vamos a ver qué es eso de corriente eléctrica. Existen también los aislantes. Son aquellos materiales que presentan una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, los plásticos, la cerámica, la madera, vidrio, asbesto. El agua es un aislante, pero siempre y cuando sea agua pura. El agua que comúnmente, el agua corriente o el agua de la llave no es aislante. ¿Por qué? Porque contiene muchos minerales, muchas sales, que son metales. Simplemente contienen cloruro de sodio y el sodio es un metal. Entonces por eso el agua no es un aislante, el agua de la tubería. Pero si la destilamos, es decir, si nada más dejamos H2O, agua pura, esa agua destilada que no tenga minerales, entonces el agua se vuelve aislante. Esos aislantes, así como los buenos conductores tenían solo un electrón en su capa de valencia, los aislantes tienen 8, que es el número de electrones con el que se completa la capa de valencia, 8 electrones. Pero también hay otros materiales que se llaman semiconductores y que hoy en día son muy importantes en la industria electrónica. Son aquellos materiales que presentan media resistencia al paso de la corriente eléctrica. Ejemplos de ellos son el silicio, el germanio y el galio. Esto se debe a que poseen solo 4 electrones en su capa de valencia. Cabe destacar que estos materiales, silicio, germanio y galio, en su forma pura son aislantes. ¿Por qué? Porque se juntan y tienen 4 electrones en su capa de valencia con otro electrón de su capa de valencia, compartiéndolo con otros 4 aquí, con otros 4 átomos alrededor de este átomo, compartiendo sus electrones de valencia, completan el octeto, o sea, los 8 electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, en su forma pura, estos materiales son aislantes. Para que se hagan semiconductores, se les agrega lo que se llaman impurezas, que son otros minerales para poder hacer los semiconductores. De los semiconductores están hechos todos los procesadores, todos los chips y transistores que traen computadoras, radios, televisiones, celulares, etcétera. Todo sistema electrónico trae semiconductores.